Una mirada, Raquel, es, como más o menos decía Teresa, pasado, presente y posible futuro. Es recorrer un poco la historia, no solamente personal, porque de última un poco apareció por ahí, desde lo personal, desde lo familiar. Uno ya tenía todos estos elementos desde antes de nacer. Mi parte de parentesco con lo que es los Rancul viene por los Cabral, por la parte paterna. Mi abuela era de los Cabral, era de los Carripirún, prima hermana de los Carripirún, de Margarita Carripirún, por ejemplo. Y todo después conlleva un montón de sucesos, porque también hay parentescos con los Pincel y con ahí todo. Pero la raíz mía viene por ahí, por la familia de los Cabrales, del Casero, de allá de Emilio Mitre, donde también nació mi padre, y donde están todas las parentelas, tanto en Santa Isabel como en Emilio Mitre, como Victorica, como también tenemos el resto de las parentelas, los ranqueles, que están allá por la cordillera o del otro lado de la cordillera, cuando en aquellas épocas que tenían que escapar, muchos o casi todos por lo menos tuvieron su paso por lo que es el lugar donde yo estoy hoy viviendo, que fue León. Ese paso que ya Luis de la Cruz en 1806 y antes Molina lo recorrían, y en el cual se encontraron con la Petronila Pérez, aquella cautiva tan famosa que por ahí Edgar Morisoli la transformó en algo hermoso en su poema, en su poesía, en sus escritos. Una mirada, Raquel, como decía, y tiene una de las grandes preocupaciones, que es la educación, que es lo que más hoy nos está afligiendo. Si bien empezamos ya con la educación intercultural bilingüe, casi de verdad en la provincia, este año se comenzaría, también es cierto que nuestra lengua estuvo prácticamente muerta durante 100 años, tal vez más. Los ranqueles estuvimos invisibilizados por 100 años, desde aquella batalla de Cochicó hasta el 1983, que Germán Canoe comienza a transitar ese largo camino de regreso a casa, juntando algunos caciques, algunos descendientes ranqueles de allá del oeste, de la zona de Emilio Mitre, Santa Isabel. Y recién en el 2013 es cuando tenemos nuestro curso de ranquel escrito, nuestro libro de nuestra lengua. Pasa que también nosotros, los descendientes, somos los que por ahí tenemos menos posibilidades de aprenderlo, porque en principio lo aprendió el blanco, para darnos clase a nosotros cómo tenemos que decir nuestra lengua. Entonces es más difícil todavía por ahí para poder entrar a trabajar con nuestra lengua. El primero que aprendió fue el blanco, y es el que nos da clase hoy de cómo hablar nuestra lengua. Entonces, ese curso, que no es ahora, sino que eso ya viene del año 95, Luis no me